corazoncillos, espero que estéis bien, que hayáis pasado un feliz fin de semana. Gracias a los que estáis siempre ahí, gracias a los nuevos suscriptores, gracias por estar aquí. Ya digo que es vuestro tiempo, el tiempo es lo más valioso que tenemos, así que nunca me voy a cansar de daros las gracias. Y bueno, pues dicho esto, voy a presentar al autor que traigo hoy, que es Mariano José de Larra, que nació en Madrid en 1809 y que fue hijo de un médico cirujano que pues era afrancesado. Estuvo de parte de la invasión francesa, cuando los franceses conquistaron España o entraron en España, como queráis decirlo, en 1808. De hecho, fue cirujano para el ejército bonapartista. ¿Qué ocurrió? Que cuando José Bonaparte fue expulsado, los franceses fueron expulsados de España 4 años más tarde, pues la familia de Mariano José de Larra tuvo que huir a Francia y volvieron a Madrid por una amnistía que concedió Fernando VII. ¿Qué ocurrió? Pues que una persona que había vivido la libertad francesa en comparación con el régimen absolutista que se estaba dando aquí, acusó muchísimo el cambio y entonces él empezó a reunirse en los cafés políticos, de mítines políticos que tanto abundaban en Madrid. Hemos hablado de estos cafés tan típicos en el otro vídeo que hice ya hace un mes o dos, creo, no recuerdo bien, hace 2 meses creo que fue, en el vídeo que se titulaba La Fontana de Oro, que ahí se habla precisamente de esos cafés políticos. Pues uno de los personajes que frecuentaba estos cafés fue Mariano José de Larra. Por cierto, Mariano José de Larra, que fue político, historiador, escritor y periodista. Mariano José de Larra estudió en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, y a pesar de que no iba a clase, luego sí terminó aprobando la carrera. ¿Por qué no iba a clase? Pues por un asunto misterioso. Y eso lo voy a comentar en un momentito. Con 19 años publica ya un folleto mensual, El Duende Satírico del Día. Con 20 años se casa con Josefa Betoret. Fue un matrimonio muy desgraciado, pero del que nacieron 3 hijos: Luis Mariano de Larra, que escribió zarzuela; Adela, que fue amante de Amadeo de Saboya; y Baldomera, que fue esposa del cirujano del rey. ¿Qué ocurrió? Que cuando Amadeo de Saboya renuncia al trono y se va, Baldomera y su esposo pues se trasladan a vivir a América. ¿Por qué cuento esto? Pues porque Baldomera fue la creadora de la que se llamó luego la estafa piramidal, por la que pasó varios años en la cárcel. Volviendo a Mariano José de Larra, esto era una anécdota. ¿Qué pasó con Mariano José de Larra? A ver, ¿por qué no acudía a las clases? ¿Cuáles son las hipótesis de su fin? Pues él se suicida con 27 años y hay una vertiente que los románticos pues les gusta mucho, la explotaron mucho, pero que solamente fue una gotita de agua en el océano. Realmente las causas por las que se suicidó fueron otras. Mariano José de Larra no acudía a esas clases en la universidad porque se había enamorado de una mujer varios años mayor que él, que para más Inri pues era la amante de su padre. Esta mujer lo abandona cuando él cuenta con 25 años, se va de Madrid y él, a pesar de esto, sigue en contacto con ella, intenta volver con ella, retomar esa relación, y ella no quiere. Esto fue una de las causas. La otra causa es que él estaba muy desencantado con la política que reinaba en España y no podía soportarlo, no podía soportar este absolutismo. Quizás esto se nos haga muy cuesta arriba imaginarlo, porque hoy en día que alguien se suicide por política no es muy corriente. Sin embargo,
hay que entender que estamos en una época, que estamos en la época del romanticismo, una época llena de ideales y donde la política se vivía de una forma muy distinta a como se vive hoy en día. Era una época de muchísimos disturbios. Hay que tener en cuenta que nos invaden los franceses, hay lucha contra los franceses, se van los franceses, vuelve Fernando VII al trono, Fernando VII se pasa la Constitución por el forro, mantiene a la Inquisición española y además cuando él muere están las guerras carlistas que son entre los partidarios de su hija y los partidarios de su hermano. Es decir, que fue una guerra civil que duró además bastantes años, concretamente desde 1833 a 1876. Fueron muchísimos años y es que en la historia, históricamente hablando, fue ayer mismo. Con lo cual era una época de muchísimos ideales, de muchísima responsabilidad política a todos los niveles, muchísima intelectualidad, con lo cual no era extraño que estas circunstancias, y también junto a otras, pues llevaran a Mariano, que tenía ese espíritu romántico característico, pues al suicidio. ¿Qué libro traigo hoy? Pues El doncel de don Enrique el Doliente. ¿De qué va esta historia? Pues trata, yo cuando lo leí pensaba que iba a ser una novela histórica. Es novela histórica, pero la historia tiene poco que ver aquí. Es más un romance. Trata del doncel, del rey, pues que tiene amores o está enamorado, no que tiene amores, está enamorado de una mujer que está casada y esta mujer le corresponde. Pero ella se debate entre su fidelidad a su esposo y el nuevo amor que ha nacido y que ella ya no esperaba. Es una historia muy feminista, porque feminista me refiero, evidentemente se van a encontrar cosas que tanto denigran como ensalzan a la mujer con unos prejuicios tanto positivos como negativos. El prejuicio positivo no es que sea mejor ni mucho menos que el prejuicio negativo, porque en el prejuicio positivo te ensalzan y después te caes cuando según esa persona no llegas a los estándares a los que él te ha puesto. Pero sí se ve mucho esa lucha psicológica que mantiene esta mujer y también lo que se pensaba antiguamente que debía ser un enamorado. Que hoy en día esto se vería más bien como un acoso que como un amor real. Pero, como digo, hay que leer con los ojos de otra época, no solamente en la que escribe el autor, sino donde se basa la novela. Leyendo este libro podemos entender las lecturas que hacía Don Quijote de la Mancha, ¿no? Cuando perdió la cabeza por leer tantas aventuras caballerescas, y aquí se refleja muy bien esas aventuras caballerescas que tanto se critican en Don Quijote de la Mancha. Es románticamente patética, está llena de intriga, de aventuras, de amores, de desamores, de traiciones, de pactos con el mismísimo diablo. No le falta de nada. Es muy previsible, pero a mí hubo cosas que sí me sorprendieron. Pero bueno, sí, puede llegar a ser bastante previsible. Sin embargo, no llega a desentonar ni una sola de las líneas que en él se escriben. Va siguiendo unas pautas muy lógicas dentro de lo que era la época y dentro de lo que era el romanticismo y dentro de lo que los personajes van sintiendo y contando. Me recordó mucho, en cierto aspecto, a los Tres Mosqueteros de Dumas. No es igual ni muchísimo menos, pero hubo cositas que sí que me recordaron a los Tres Mosqueteros. Como curiosidades, pues cuando se publicó
se censuró la novela. No es muy histórico en cuestión de la vida del rey. Yo pensaba que se iba a ver más a Enrique el Doliente. Sí es histórico en cuanto al doncel, porque lo que está contando es la vida de un trovador que existió en el siglo XIV, y el trovador, el nombre real, era Martín Vázquez de Arce. El doncel no está muy bien traído, porque el doncel hace referencia a un niño entre 12 y 14 años, y realmente el protagonista tanto de la novela como de la vida real pues es un hombre. Otra curiosidad, por si estáis por allí o si queréis pasar a verla si viajáis por allí, tenéis la sepultura en Sigüenza, en la Catedral de Sigüenza. Pues esta es mi lectura. Si queréis aventuras, romance, misterio, tenéis que leer a Mariano José de Larra y su doncel de don Enrique el Doliente. No os vais a arrepentir, siempre digo lo mismo, pero es que las lecturas que traigo realmente son buenas. Son muy buenas. Es un clásico y quiero desterrar clásico, como ya dije, igual aburrimiento, para nada. Se lee muy rápido, tiene una letra maravillosa, no es muy pequeña. Y esta editorial es Oberón, Grupo Anaya. Ratoncillo, si os ha gustado el vídeo, como siempre digo, un like, suscribíos que es gratuito, recomendadme y nos vemos el miércoles. Pasad un feliz lunes y un feliz martes. Y sed muy felices.